estudio de la carta a los Gálatas. Y nos hemos detenido en el capítulo 2, en la autobiografía del apóstol Pablo, donde encontramos al apóstol Pablo haciendo todo lo posible para mantener la unidad dentro del círculo apostólico, ya que había algunos falsos hermanos o falsos maestros que querían agregarle algunas cosas al evangelio. Y aunque hay lugar para la diversidad dentro de la unidad, las verdades del evangelio nunca deben ser traicionadas. Entonces, dentro de la unidad hay diversidad, pero esa diversidad no debe traicionar el verdadero evangelio. Entonces, hoy vamos a continuar con Gálatas, y se acuerdan ustedes que básicamente fue un viaje que hizo el apóstol Pablo después de 14 años, que fue a Jerusalén. Y fue a Jerusalén después de su conversión, 14 años después, aunque no estamos seguros exactamente cuándo ocurrió ese viaje, pero en esa época un viaje no era un asunto fácil, como hoy en día. Hoy en día usted está aquí en Barranquilla y ya en la noche puede estar en Inglaterra, puede estar en los Estados Unidos. En esa época, por ejemplo, si alguien viajaba por tierra desde Antioquía hasta Jerusalén, el viaje era 500 kilómetros. Y ese viaje, eso quiere decir que 500 kilómetros es más allá de Bogotá, yéndose por tierra de aquí, y implicaba por lo menos 3 semanas, dependiendo la época del año en que se hacía el viaje, si era en tiempo de verano o era en tiempo de invierno. Pablo emprendió este viaje hacia Jerusalén, y no fue porque fue invitado por los apóstoles para que fuera, sino que él veía la realidad y la problemática que estaba en juego, y era la unidad de la iglesia en el mensaje que se estaba predicando a los gentiles y el mensaje que se estaba predicando en Jerusalén hacia los judíos. Entonces, mantener la unidad apostólica era vital, porque una división entre la iglesia gentil, que estaba liderada por Pablo, y la iglesia madre en Jerusalén, hubiese tenido unas consecuencias muy trágicas para la fe cristiana en el día de hoy. Entonces, hay que valorar que así como Pablo predicaba, también tenía la energía y se dedicaba para hacer ese tremendo viaje, para tratar de fortalecer la unidad. Y la Biblia habla y dice que solícitos, lo escribió el mismo apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios, capítulo 4, versículo 3, que es solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces Pablo no simplemente hablaba, sino que vivía de acuerdo a lo que hablaba, actuaba de acuerdo a eso. Entonces, vamos a continuar en esta mañana y vamos a volver a leer Gálatas 2, 1 al 10. Y aquí vamos a mirar en el día de hoy lo que llamaríamos las marcas de la unidad cristiana. Pero vamos a orar antes de leer. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que nos das de revisar estos documentos históricos de la iglesia en Galacia para nosotros hoy en día
poder ver las marcas de la unidad, aún a pesar de la diversidad. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a observar lo que tu Escritura dice y cómo podemos aplicarla a la realidad y a la necesidad del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, Gálatas 2, 1 al 10. Después, o sea, después de su conversión, pasaron 14 años, dice Pablo, versículo 1 del capítulo 2, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, lo de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, en este relato que hace el apóstol Pablo, vamos a ver algunas marcas de la unidad cristiana, ya que la comunión con Cristo, la relación con Cristo, es la única base para la comunión con los demás creyentes. Entonces, vivimos en una época donde hay iglesias fracturadas y hay muchas disputas denominacionales, donde muchos se quieren mostrar como la verdadera iglesia o como la verdadera denominación. Y eso, con tantas iglesias fracturadas y disputas denominacionales, a veces no es fácil ver el énfasis que el Nuevo Testamento hace en cuanto a la unidad cristiana. Entonces, por ver lo que está pasando, no vemos con facilidad lo que la Escritura ha dicho, especialmente en el Nuevo Testamento. Ahora, la pregunta que uno debe hacerse: ¿cómo es la verdadera unidad cristiana? ¿Sí es posible la verdadera unidad cristiana? ¿Sí se puede tener compañerismo con algunos que piensan diferente a nosotros en algunos aspectos que no son esenciales en cuanto a la fe cristiana? En primer lugar, la unidad cristiana significa aceptar a todos y a cada uno de los que están en Cristo Jesús. La realidad que habla el apóstol Pablo es que a pesar de los falsos hermanos e introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, o sea, nosotros tenemos, así como tenemos libertad en Cristo Jesús podemos tener unidad en medio de la diversidad. Entonces, primer aspecto es estar en Cristo Jesús. Eso implica
aceptarlo sin importar su trasfondo cultural y étnico. Por ejemplo, un cristiano colombiano tiene mucho más en común con un creyente en el Evangelio que vive como nómada, por ejemplo, allá en la llanura de Mongolia, que lo que tiene en común con un no creyente que vive en el mismo barrio, porque hay algo que los une. A ese que está allá en Mongolia y a ese que está aquí, los une es el hecho que estamos en Cristo Jesús. Yo compartí por un mes con hermanos del África y del Asia. O sea, olores, colores y sabores completamente diferentes en cuanto a la comida, en cuanto a lo que piden en su sudor. O sea, pero había algo que nos unía por ese mes allí. Era que estábamos en Cristo Jesús, con diferentes formas de vestir, con diferentes énfasis a veces en el idioma inglés que hablaban. Entonces, pero había algo allí que nos unía a todos, era que estábamos en Cristo Jesús, y eso marcaba una unidad en medio de la diversidad. Entonces, la unidad cristiana no depende de diferencias culturales, ni es regida por una afinidad cultural. O sea, yo he tenido la oportunidad recientemente de estar entre los guayú y verlos cómo alaban a Dios, cómo comunican el Evangelio, cómo se relacionan el uno con el otro. O sea, es algo tan espectacular. O sea, el ver cómo Dios está obrando en medio de esa etnia. Y no podemos pretender que al llevar el Evangelio cambien totalmente su cultura, sino que en medio de esa diversidad, en medio de esa hermosura de su cultura, también el Evangelio puede florecer y puede germinar. Entonces, es interesante que Pablo, yo no sé si fue intencionalmente o como parte del equipo, llevó a Tito hacia Jerusalén. Iba a Bernabé e iba a Tito. Pero Tito tenía una particularidad, es que Tito era griego, con todo y ser griego. O sea, nada que ver con la cultura judía. Era un griego y por lo tanto, como griego, tenía su trasfondo cultural y su forma de ver la vida, pero había encontrado en Cristo Jesús la salvación y era parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces llega a Jerusalén y dice la Biblia que no fue obligado a circuncidarse. No estaban allá los hermanos Pedro, Jacobo y Juan allá afilando el cuchillo para hacer la cirugía de la circuncisión, porque inmediatamente eso hubiese causado todo un choque y una fracturación en la iglesia naciente entre el mundo gentil. Entonces, un poquito, no fue obligado a circuncidarse. Entonces, para nosotros hoy en día, implica que no debemos insistir en agregar algo a la creencia en el Evangelio. Porque recuerden que los hermanos, los falsos hermanos y falsos maestros allí en Antioquía estaban diciendo: Cristo, tiene que creer en Cristo, pero tiene que, además de creer en Cristo, guardar las leyes alimenticias, guardar leyes ceremoniales, y tienen los hombres que circuncidarse. Eso entraba en el paquete de la salvación. Y Pablo quería preservar y ser claro en la proclamación del Evangelio en relación que era el Evangelio y solamente el Evangelio. Entonces, hoy en día hay iglesias que enseñan que debemos creer en Cristo, pero hay que ser bautizados para poder ser salvos. Y eso no es lo que dice la Escritura. Usted es salvo por la fe en Cristo. El bautismo ya es una evidencia de lo que usted ha encontrado en Cristo.
Es una representación simbólica de lo que sucedió en el momento de la conversión. Es como algo, primero la conversión es algo íntimo, algo personal. El bautismo es algo público, donde se da testimonio público de aquello que hizo a nivel individual y personal. Entonces, otros insisten que debemos pertenecer a la iglesia con el fin de ser salvos. Yo tengo unos familiares que pertenecen a una iglesia y ellos hacen énfasis que hay que creer en el Señor Jesucristo y en la iglesia tal, para poder ser salvos. Y son muy radicales. Entonces, nosotros para ser salvos es poner la fe en Cristo Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, pero uno va, en el proceso va viendo que hay muchos tipos de cristianismo que están agregando distinciones al evangelio. Por ejemplo, hay otros que le han agregado que para ser salvos, una evidencia de ser salvos es hablar en lenguas, y no como un don independiente que el Espíritu Santo da, sino que ese hablar en lengua es una regla para todos. Entonces, eso es una creencia. O por ejemplo, hay algunos que la distinción de no tomar, no fumar. Por ejemplo, hay unas iglesias, yo asistí a una iglesia donde había, por ejemplo, Robert no podría ir allí a esa iglesia porque no podían usar bigote. Y no sé de dónde habían sacado esa idea. No usar bigote, no, los hombres no usar pelo largo. Era una lista de no, hasta incluían no jugar dominó. O sea, entonces toda una serie de reglas para poder pertenecer a esa iglesia. Entonces, eso no nos brinda a nosotros seguridad de que somos cristianos. Usted puede guardar todo eso y sin embargo no ser cristiano. Convierte a la iglesia en un club. Exactamente, en un club selecto. Entonces, cuando el requisito para ser salvos es la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, de todo se ve en la viña del Señor. En otras palabras, muchas iglesias dirán, bueno, nosotros somos salvos por la fe, pero necesitamos tener estas distinciones, estas marcas, para que realmente la gente pueda comprobar de que somos cristianos. Entonces es fe más las distinciones particulares que cada quien tenga. Entonces, eso no es lo que Pablo estaba buscando en ese momento. También encontramos que iglesias y grupos cristianos se le agregan reglas culturales. Por ejemplo, sobre el vestido, que la mujer no vestirá vestido de hombre, o sea que no puede usar jeans, no puede usar, y establecen eso como una regla aparte de la fe en Cristo. Es fe en Cristo más pantalones largos. Entonces, eso insisten en cosas sobre el vestido, aún sobre la recreación. Cuando yo fui presidente de AJUSEN es la asociación juvenil, y eso hace muchos años, nos tocó hacer un campamento en una iglesia en Pailita, Cesar, y estábamos en un tremendo dilema y un problema tan serio, porque el pastor y esa iglesia no creían, o creían que era pecado jugar fútbol. Entonces tenemos un campamento y hemos organizado un campamento, y parte de las actividades de un campamento es en las tardes la recreación, donde juegan las mujeres voleibol, y a veces también en esos campamentos jugaban las mujeres fútbol y los hombres también fútbol. Entonces tuvimos que hacer unas conciliaciones con esa iglesia. O sea, nos permitieron que las mujeres jugaran fútbol, pero con pantalones, no con pantalonetas. Entonces fue toda una serie de arreglos, porque para ellos eso era vital y esencial en la vida cristiana. La vida cristiana para ellos estaba concebida en
nada de diversión y menos el fútbol, que el fútbol era pecado. Entonces, insistan que si alguien viola ese estándar, entonces no es cristiano. Entonces, si usted llega, una mujer llega con su jean bien presentada, para ellos usted no cabe en el ser cristiano. Entonces, porque le miden por la apariencia y en reglas culturales. Sigamos. Segundo lugar, algo muy importante en cuanto a las marcas de la unidad cristiana es que la unidad cristiana reconoce que hay llamados diferentes. Reconocían los apóstoles que dentro de su propio número estaba alguien que se llamaba Pablo, que había sido llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Tenía un llamado hacia los gentiles. También reconoció la iglesia en esa época que Pedro tenía un llamado hacia los de la circuncisión, hacia los judíos. Entonces, por ejemplo, en el versículo 7 decía allí: a mí lo de la reputación me habían encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. Entonces, hay llamados diferentes. Hay llamados de personas, por ejemplo, para predicar entre los musulmanes. Y es un llamado, por ejemplo, yo no tengo el llamado que tiene María Isabel para internarse por allá, a aprender una nueva lengua, a aprender una nueva cultura. Eso es un llamado que Dios le da a María Isabel para ir hacia los yumpas, que son unas costumbres, una cosmovisión de la vida de ese círculo de personas completamente diferente. Entonces, no podemos acusar a María Isabel de que no, porque no está haciendo lo que nosotros hacemos, entonces ella está desenfocada. No, ella tiene un llamado para, dentro de ese llamado, para predicar el evangelio a esa comunidad. Y luego más adelante vamos a ver que María Isabel en ese contexto tiene que hacer algunas adaptaciones para presentar el evangelio, porque tienen una diferente manera de aprender, tienen una manera de poder entender algunas cosas. Entonces hay que tener claridad en ese sentido. Pasemos a la siguiente. Pedro y Pablo estaban predicando el mismo evangelio y hay diferentes maneras de abordar el evangelio, pero algunas personas tienen un don, tienen una habilidad para comunicar el evangelio a un grupo de personas y otras a un grupo diferente. Por ejemplo, a mí me llama la atención a Alex, que lo vi el domingo. Alex usa las guaireñas, esas que son hechas de llanta de carro, y él usa permanentemente esas llantas, esas guaireñas. ¿Por qué lo hace Alex? Para poder identificarse con los guayú, porque los guayú, eso es su calzado, eso es parte de su... Bueno, no veo, todavía Alex no se ha puesto guayuco, pero hay misioneros que lo hacen para poder ser cercanos a ellos. Hay un muchacho que trabaja entre los huiguas en la Sierra Nevada, que sin ser huigua, él se dejó crecer el cabello y usa la indumentaria que ellos usan para poderse identificar con ellos y tener una cercanía con ellos para predicarle el evangelio de Jesucristo. O sea, se hace huigua para poder comunicarles el evangelio. Entonces, hay que tener que hay maneras diferentes, pero la esencia es el mismo: llevar el evangelio de Jesucristo. Entonces, hay que adaptar el evangelio a diferentes personas, pero hay que preservar siempre la esencia del evangelio, porque el problema
en el campo misionero, a veces es que se adapta tanto al Evangelio que el Evangelio pierde la esencia de lo que es. Entonces se diluye en la cultura. Entonces hay que saber y tener claridad de que debemos conservar el Evangelio tal como está, pero reconocer que hay que adaptarlo a las realidades y a las necesidades de las personas. Por ejemplo, ciertas culturas no aprenden tanto por una hoja. Usted le dé una hoja para, no, llenen aquí la primera lección del básico. Usted lee el pasaje y luego responde. Para ellos, en esa cultura, no, es todo oral. O sea, es explicarles, es tratar de hacer dibujos, es tratar de toda una manera para poder comunicar el Evangelio a esas personas. Los ejemplos que hay que usar con esas personas son ejemplos que tienen que ver de la naturaleza, de ellos mismos, de cosas que ellos palpan. Miren que Jesús, cuando estuvo predicando y el ambiente en el cual estuvo, o sea, usaba ejemplos de la naturaleza, de la agricultura, del cuidado de las ovejas, de todas esas cosas que eran cosas que ellos podían entender para poder transmitir bien el Evangelio. Entonces eso es importante. Si no logramos adaptar el mensaje del Evangelio a los intereses de la gente, o por el contrario, si lo sobreadaptamos y perdemos la esencia, no vamos a lograr persuadir a las personas para poder entrar en el gozo y la libertad cristiana. Entonces, recuerden que Pablo hablaba de que Dios nos ha llamado a nosotros a la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y en esa libertad que produce gozo es comunicar el Evangelio de maneras diferentes, de formas diferentes, pero sin perder realmente lo que es el Evangelio. Por ejemplo, la película Jesús la están traduciendo a los idiomas, están trabajando ahora entre los yupas para presentar esa película por unos episodios en el idioma yupa, para que ellos puedan entender la presentación de esa película. Entonces es tratar de buscar las maneras prácticas y ojalá en la propia lengua vernácula de ellos poder llevarles el Evangelio y ganarle para que tengan el gozo y la libertad del Evangelio. Ahora, la pregunta que yo me hacía y se hacen algunos estudiosos de la Biblia es cuáles serían algunas formas comunes en las que podríamos fracasar en preservar el mensaje hoy. Por ejemplo, yo me puse a pensar, y de pronto usted puede pensar en otro. Hoy en día, para no ser ofensivos al mundo moderno, se han quitado elementos en la predicación como el arrepentimiento. Entonces ya no se habla de arrepentimiento, sino que se habla de usted necesita una terapia. Usted necesita una terapia de readaptación. O sea, ya hablan de biblioterapia, teoterapia. O sea, cuando lo que la persona necesita entender es qué es el pecado y que debe arrepentirse del pecado. Entonces, pero por no ser ofensivos a la cultura, no mencionamos esos como el arrepentimiento o, por ejemplo, la exigencia de que solo podemos llegar a Dios por medio de Cristo. Por ejemplo, algunos cantantes cristianos, cuando le preguntan que si es a través de Cristo que se llega a Dios, vacilan. Y para no ser ofensivos, entonces hablan de que depende el contexto en que la persona vive, su cosmovisión, entonces la embarazan de tal manera que no responden lo que tienen que responder, es que solamente podemos llegar a Dios a través de Jesucristo. Marty, y no, y también hay una afirmación que dice que el pecado es una enfermedad. Exactamente. No, el pecado es una enfermedad que se terapia y esas cosas. Una debilidad. Entonces, avancemos. Pero también, cuando pasa eso,
la misma esencia del Evangelio se pierde en que la gente trata de buscar la salvación por ser buenos. Por ejemplo, hay algunas personas que piensan que ciertos etnias que no les ha llegado el Evangelio se van a salvar por lo que ellos hacen, por su estilo de vida o por su concepción que tienen del Ser Supremo, y que eso simplemente es suficiente para su salvación. Entonces Pablo les refuta eso a través de Romanos capítulo 10, de cómo se salvarán ellos si no hay alguien quien les predique. Entonces la necesidad de ir y llevar el Evangelio a esa persona para que se salven, porque no es simplemente por la concepción natural del mundo o por lo bueno que sean, sino es por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Entonces, muchas veces se fracasa en el propósito de preservar el mensaje. Gracias a Dios, Pablo hace ese viaje allá a Jerusalén para entender y poner las cosas bien claras acerca del Evangelio que se está predicando a los gentiles. Ahora, también hay otro extremo. El otro extremo es que no adaptarnos a la cultura y vivir como un gueto, confinados, sin tener ningún tipo de relación con la gente que está alrededor de nosotros. Y hasta el punto que a veces estamos tan casados con la liturgia, con la denominación, que no se está dispuesto a hacer ningún tipo de adaptación con el fin de alcanzar a otras personas. Entonces, somos tan cerrados a las cosas que están a nuestro alrededor, que muchas veces no nos permiten hacer cambios para poder incorporar ciertos gustos musicales, ciertas sensibilidades de lo que no están en la iglesia de Dios. Entonces, en ese sentido, hay con mucha sabiduría y con mucho tacto, hay que poder adaptarnos sin perder la esencia del Evangelio. Yo me imagino la tremenda expectativa que habían de los hermanos acá en Galacia cuando Pablo emprende ese viaje hacia allá. O sea, la expectativa era que de pronto cuando llegaran, oye, ¿ahora qué nos van a pedir a nosotros los gentiles? Que seamos igual a los judíos, que tengamos que guardar todas las leyes ceremoniales. Porque les cuento que en esa época la cultura judía era bastante fuerte en el Imperio Romano. La cultura judía tenía sus sinagogas casi en el ancho y largo del Imperio Romano. Entonces era una influencia tremenda las comunidades judías. Entonces era un reto tremendo y una expectativa al ver qué podía hacer Pablo allá, de que no se le impusieran a ellos las mismas reglas que tenían los judíos. Entonces, irónicamente, si estamos adaptando o sobreadaptando el Evangelio, lo que pasa es que perdemos el mensaje y perdemos la realidad para lo que estamos puestos. Nosotros, a través de la Biblia, encontramos que el Evangelio es para ir por todo el mundo. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por ejemplo, Juan, cuando llegó aquí a Colombia, o sea, le tocó aprender a, por ejemplo, hablar del Junior. O sea, ir al estadio, o sea, por ejemplo, una manera de poder entender a la cultura barranquillera era ir con ellos al estadio. Así el fútbol no le gustara en ese momento, pero era una manera de poder hacer contacto y adaptarse a la cultura para predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero si nosotros como iglesia ponemos nuestras tradiciones o ponemos esas tradiciones en zona de no negociable, o sea, hay cosas que no son negociables. Por ejemplo, tradiciones como las del carnaval, eso no son negociables con la fe cristiana. No es que vamos a armar aquí
una carroza cristiana para salir el martes de carnaval para comunicar el evangelio. Entonces ya ahí son cosas que son muy diametralmente opuestas a la fe cristiana, pero hay cosas en las cuales podemos adaptar la manera de llevar el evangelio de Jesucristo. Eso es muy importante. Entonces, porque si no vamos a crear un sistema de legalismo. Entonces, cuando nosotros establecemos un estándar y le mandamos un mensaje a la gente, el mensaje que muchas veces le mandamos es que los verdaderos cristianos siempre hacen las cosas de esta manera. Ya tenemos una, como, por ejemplo, no es que allá te prohíben esto y esto. La gente piensa que en la iglesia uno le prohíbe al uno y al otro las cosas. Entonces, no, ustedes allá en la iglesia tienen una serie de prohibiciones, pero cuando llegan y conocen el evangelio y conocen la iglesia, se dan cuenta que no son prohibiciones, sino que es Dios obrando en la vida de las personas, y las personas hacen cambio en su vida. Entonces, yo lo traté de ubicar en dos grupos. Están los grupos conservadores que no se adaptan a nada, o pues que amenazan el evangelio, o también están los liberales. Liberalismo no en la lo contrario al partido conservador, sino en el sentido de que somos abiertos a todos. Por ejemplo, una iglesia de un pastor amigo me llamó la atención que tenían una noche de fandango allá en Montería. O sea, una noche de fandango, o sea, y toda la música era música de esa regional, y con la vestimenta y toda la... puro porro, exactamente. O sea, entonces, como hay una sobreadaptación a la... Y lo que uno veía por el video era que no se había la distinción si realmente la persona entiende la letra frente a todo lo que está sucediendo allí, con tanta cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. No ser ni tan conservador, pero mucho cuidado con el liberalismo también en ese sentido. Entonces, uno encuentra en este capítulo que los apóstoles estaban decididos a preservar el mensaje del evangelio y las implicaciones que el evangelio tenía para la vida. Hubo cosas que no eran negociables. Por ejemplo, que el que robaba no robe más. El que no trabaje, que no coma. Eran valores esenciales que iban con el evangelio. Eran cambios, implicaciones para el estilo de vida. O sea, era un evangelio que afectaba la conducta de las personas. Implicaciones en cómo el marido debe tratar a la esposa, cómo la esposa debe someterse al marido. Todas esas implicaciones del evangelio. Pero estaban igualmente preparados para adaptar el medio de ese mensaje. Entonces, en ese sentido es que debemos pedirle a Dios que nos dé como claridad y discernimiento para poder llevar el evangelio a ciertos sectores. Por ejemplo, por ejemplo, en las universidades. ¿Cómo se lleva el evangelio a las universidades? ¿Cómo presentar el evangelio a ciertos sectores de la población marginados? Entonces hay que buscar maneras de poder llevar el evangelio. Por ejemplo, hay ciertos sectores de la comunidad que no solamente es llevar el evangelio, sino también que hay que llevar una ayuda a esas personas. Hay que, junto con el evangelio, hay que llevarle una obra social a esas personas. Entonces, porque no simplemente es hablarle del evangelio mientras están allí padeciendo necesidad y hambre. Entonces, con cosas muy importantes que debemos pedirle a Dios que nos ayude para estar preparados para adaptar el medio de ese mensaje. Y por último, otra marca desafiante y sorprendente que encuentro en el pasaje. En el versículo 10,
una recomendación, algo que le pidieron a Pablo, a Bernabé y a Tito, es que nos acordáramos de los pobres. Y lo cual él mismo dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, miren cómo meten en esto el apóstol Pablo en la unidad cristiana. O sea, para mí, al leer el pasaje, o sea, uno dice, bueno, ¿qué tienen que ver los pobres con la unidad cristiana? Pedro y Pablo pudieron ser llamados a diferentes campos misioneros, pero ambos estaban constreñidos por ocuparse de los pobres. Recuerden lo que dijo Jesús: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Entonces, una distinción de la unidad cristiana también es el acordarse de los pobres. Y ese es un tema muy recurrente en las Escrituras. Dana, en las Escrituras es muy recurrente esa parte, hasta el punto que el apóstol Pablo decía, lo cual también procuré con diligencia hacer. Otra versión dice que con esmero. O sea, era algo que ya él venía haciendo, el ocuparse de los pueblos. Los hermanos en Jerusalén, los apóstoles que estaban allá en Jerusalén, le insistían en eso. Y encontraron que Pablo era una persona dispuesta y que lo hacía con esmero. Entonces, ¿por qué es importante esa realidad de acordarse de los pobres? Y hay por lo menos dos razones. Una razón general y una razón particular. La razón particular, en el contexto de esa reunión en Jerusalén, era que las iglesias judías eran mucho más pobres que las iglesias que Pablo estaba plantando en las regiones gentiles. Miren, los centros, si ustedes ven en la estrategia de Pablo en la predicación, Corinto, Éfeso, Colosa, o sea, y si usted ve la historia, eran por lo general, eran centros urbanos de esa época, centros comerciales, unos puertos, o sea, unos lugares bien estratégicos. Y allí plantaba las iglesias. Y esas iglesias, al crecer, o sea, eran hermanos que eran bastante pudientes, que tenían buenos recursos. Entonces, en cambio, las iglesias en Jerusalén, debido a la persecución y debido a otras razones, eran más pobres. Por lo tanto, había una razón particular. O sea, y de hecho uno ve en el Nuevo Testamento, por ejemplo, capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios, donde se recoge una ofrenda para los santos en Jerusalén, donde les pedían a los hermanos que les dieran el privilegio de participar y de llevar ofrenda a estos hermanos allá en Jerusalén, a los pobres. Entonces, parte de esa razón particular, encontré este comentario en la página 82-83 de Donald Guthrie, de un comentario de Gálatas. Dice: la condición de los cristianos de Judea, su pobreza, despertó la simpatía de las iglesias gentiles. Y quiero leer solamente un pasaje de allí, Romanos 15, o alguien me ayuda, Romanos 15, 25 al 28. ...15, 25 al 28. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Exactamente. Entonces miren, ¿qué estaban haciendo los hermanos de Macedonia y Acaya?
¿qué estaban haciendo? Recogiendo una ofrenda para los pobres, una colecta entre los santos que están en Jerusalén. Y ellos reconocían un principio. O sea, nosotros los gentiles hemos sido hechos participantes de sus bienes espirituales. Así que también es un deber nuestro ministrarles de los materiales. O sea, ellos se sentían tan agradecidos los gentiles de haber recibido el evangelio a través de los judíos, que cuando los judíos estaban, y sobre todo en Jerusalén habían hermanos bien pobres, estas iglesias se procuraban recoger una ofrenda para los hermanos allá en Jerusalén. Y eso es reiterativo en el Nuevo Testamento. La ayuda a los necesitados, la ayuda a los pobres. O sea que el evangelio, una de sus marcas distintivas de la unidad, va con ese aspecto de la ayuda a los pobres y a los necesitados. Entonces, yo pensaba, por ejemplo, nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Por ejemplo, frente a los refugiados. ¿Se acuerdan que a Jesús le preguntaron, ¿y cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de comer? Y Jesús le dice, bueno, cuando ustedes le dieron agua al sediento, cuando le dieron agua al expatriado, le dieron ropa al expatriado, le dieron refugio. Entonces, de una manera u otra, una distinción de la fe cristiana es que hay una preocupación real por los pobres, por los necesitados. Primero, mayormente a los de la familia de la fe, pero también a otros. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera nosotros estamos participando en los hermanos más necesitados en nuestra congregación? Ya sea a través de la ofrenda que recogemos mensual o a través de la canasta familiar, que a veces los hermanos la colocan y de la misma manera en que la colocan tienen que recogerla, porque a veces no solamente pensamos nosotros en nosotros mismos y no pensamos en la necesidad de los hermanos, cuando Dios nos ha pedido de participar en ese aspecto importante que tiene que ver con la necesidad de los pobres dentro de la iglesia cristiana. Miren, en el libro de Hechos, avanza un poquito, Dana, para ver si lo encontramos allí. Por ejemplo, una de las características en la iglesia en Jerusalén inicialmente era que los recursos eran compartidos en las necesidades de la iglesia local, de los hermanos allí. ¿Puede avanzar un poquito, Dana? Entonces, esa es la razón particular que había en ese momento. Y en la razón general que debe incluirnos a nosotros es que el cuidado de los pobres es un tema recurrente en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Yo les he enseñado todo el consejo de Dios, y como parte del consejo de Dios es dar. No simplemente eso de decir, no, es que ese es el versículo de los boxeadores, más bienaventurado es dar que recibir. No. Esa es una realidad para nosotros. O sea, que hay un privilegio tremendo en dar, pero también hay un privilegio en recibir, porque hay personas que piensan, no, yo estoy atravesando esta situación difícil, pero yo no necesito de la... Cuando también hay una bendición en poder recibir. O sea, me estoy quitando la bendición que el otro tiene de poder, en ese gesto de amor, de ayudarme. Miren, ustedes no saben la ayuda que se ha podido ofrecer a hermanos y hermanas de la iglesia, familias, a través de esa ofrenda por los necesitados. Si ustedes vieran el libro que manejan Rosita y Carolina, se van a dar cuenta de que son muchas personas que de una u otra manera, aquí en la iglesia históricamente hemos tenido hermanos que han perdido el trabajo y han quedado con compromisos y con deudas. Y a través de los hermanos
se han recogido ofrendas y se han dado donaciones para poder ayudar a esas personas. Y han salido adelante, porque somos un cuerpo y necesitamos. Entonces Dios nos habla en ese sentido de que hay una enseñanza bíblica y una preocupación por el pueblo de Dios, por los necesitados. Pero yo voy un poco más allá. O sea, yo me preguntaba en estos días, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo nosotros con toda esa cantidad de expatriados, de personas que han sido desterradas de su país, Venezuela, y que deambulan por las calles y que están a veces en los parques y que nosotros los vemos y que lo vemos por televisión? La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿De qué manera? O sea, y yo estoy orando y pensando en de qué manera podemos ayudar a esas personas. Está bien, nosotros como iglesia aportamos a un fondo de la IBM y la IBM manda unas ofrendas a Venezuela y ayuda a hermanos allá en Venezuela. Pero sí, eso está bien allá, pero estoy pensando en de qué manera podemos ayudar a esas hermanas, a esas personas, a esos compatriotas venezolanos que están padeciendo dificultades en nuestro país. Entonces, no tengo la respuesta, pero Dios puede darnos ideas en qué maneras podemos poder ayudar. Y eso no es simplemente el trabajo de una fundación, porque ha habido hoy en día el hecho de que, no, esa es una tarea de una fundación sin ánimo de lucro. La preocupación en el Nuevo Testamento no era de las fundaciones, era de la iglesia local, para las necesidades locales y las necesidades de la gente en el pueblo. Miren, en Guamachito me llamó la atención que unos hermanos fueron a un sepelio y había en el cementerio eso lleno de cadillos, lleno de matas allí, hasta pringamosa había allí en ese cementerio. Y así como pudieron llegar, hicieron el sepelio allí. Pero esos hermanos se quedaron con la inquietud de ese cementerio. Entonces algunos decían, no, pero eso es de la administración, eso es de la alcaldía, eso le corresponde a la alcaldía. Otros decían, no, eso es correspondiente a la acción comunal, o eso es a fulanito de tal que eso le están pagando para que haga eso y no lo hace. Habían diferentes reflexiones, pero alguien dijo, nosotros como iglesia podemos organizarnos, y se organizaron un sábado y se fueron hombres y mujeres y le hicieron una limpieza general a ese cementerio. Pintaron algunas tumbas que estaban todas y todo eso, o sea, y eso causó un tremendo impacto allí en el pueblo. Que simplemente la iglesia no está preocupada solamente por ellos, sino también por la comunidad. Y entonces, la Biblia habla del cuidado de los pobres, habla de que hay gente necesitada. Dana. Bueno, ahí tengo yo toda una serie de versículos que habla de ayudar a los necesitados, que también Jesucristo hablaba, una característica de Juan el Bautista era que Cristo sanaba los cuerpos y le predicaba a los pobres, que hay que ayudar a los necesitados, que el servicio a los pobres, a los refugiados, a los enfermos y a los prisioneros. O sea, es parte de la vocación cristiana. O sea, recuerden que no se olviden de visitar a los enfermos, decía Santiago. O sea, a los presos, acuérdense de los presos. Acuérdense, o sea, porque eso es parte, no es para la salvación, eso es como consecuencia de la fe y del amor de Dios. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que ama a los pobres, que ama a los refugiados, que ama a los enfermos, que ama a los prisioneros, y en los cuales la iglesia puede servir y ministrar a todas estas personas. Entonces, por ejemplo, Jesús llamó el servicio de los pobres, lo llamó misericordia. Entonces, la fe verdadera se mostrará por medio de acciones de misericordia. O sea, eso era el planteamiento que hacía Santiago. Muéstrame por tus obras tu fe. No es que por las obras nosotros vamos a ser salvos, sino que las obras son una evidencia de que hemos creído en Jesucristo y que Él ha obrado en medio de nosotros. Y la Biblia
lo presenta como como el materialismo, como un pecado. Entonces, Pablo también exhortó a dar a los débiles, a los pobres, en el pasaje que ya les leí de Hechos 20:35. Entonces, nosotros los cristianos que vivimos aquí en Barranquilla, como los hermanos que estaban allá en Galacia, estaban unidos y también tenían que tener una preocupación por los pobres. Entonces, ahí la tendencia de restar la importancia a la unidad cristiana hoy. Porque a veces nos enfocamos en lo que nos divide. Por ejemplo, yo visito muchas iglesias de la IBM y otras que no son de IBM. Y hay unas cosas que uno dice, se rasca uno la cabeza 3 veces. O sea, cosas que dicen y que hacen. Pero no son cosas esenciales en cuanto a doctrinas cardinales. Pero son cosas que a uno le preocupan. Pero uno puede tener comunión y ayudarles a la luz de la Biblia a que puedan pensar correctamente y que puedan tomar decisiones. Si yo una vez lo descarto y lo rechazo, o sea, una de las características que la gente conocerá que somos los discípulos del Señor es que nos amamos los unos a los otros, la unidad. Entonces, no nos enfoquemos tanto en lo que nos divide de otros creyentes en el Evangelio. Enfoquémonos en lo que nos une, la fe verdadera en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que hay que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, pero también hay un error, es que no, en la unidad aguanta todo. Si tú detrás del Calvario tú estás, dame la mano y mi hermano serás. O sea, no importa lo que tú creas, no importa lo que tú vivas, pero si dice que está detrás del Calvario, ahí vale, ahí entra. No, eso también hay que hacer un énfasis en ese sentido, que la unidad no está a expensas de dañar la verdad del Evangelio de Jesucristo, lo esencial. Entonces, para terminar, porque se nos puede olvidar de que el motivo del viaje de Pablo a Jerusalén era que algunos hermanos se habían infiltrado en la iglesia y Pablo no estaba dispuesto a compartir una iglesia con los que enseñaban un evangelio diferente. Y por eso se pega ese viaje de alrededor de 21 días, con peligro y todo, para llegar allá. Pero la conclusión es que a Pablo, a Bernabé y a Tito, primero a Tito no lo obligaron a circuncidarse, y los hermanos de Jerusalén, los que tenían renombre, las columnas de la iglesia, le dieron la mano a Pablo, a Bernabé y a Tito, en señal de que estamos con ustedes. Ustedes, Dios les ha dado una misión de ir a los gentiles, sigan haciéndolo, pero acuérdense de los pobres. O sea, esa claridad, acuérdense de los pobres, porque ese es un rasgo y una característica de la fe cristiana. Entonces, pasemos adelante. Eso de darle la mano fue más que un gesto de cortesía. Ese hecho tuvo el efecto de separar y desacreditar a los falsos y hermanos, los falsos hermanos y maestros que estaban acá esperando, diciendo, ahora que venga Pablo de allá de Jerusalén, aquí va a haber circuncidado a diestra y siniestra, aquí va a haber ceremonia de esto y lo otro. Como dicen, se quedaron viendo un chispero, porque lo que sucedió allá en Jerusalén, miren todas las repercusiones que tuvieron en la iglesia de Gálatas y en la iglesia nuestra hoy en día. O sea, en otras palabras, esos hermanos falsos y maestros quedaron avergonzados, que estaban acusando a Pablo de que estaba predicando un evangelio liviano, Cristo y nada más, cuando había que agregarle otras cosas. Mis amados hermanos, Santiago, Pedro y Juan definitivamente
Dios lo guió junto con el apóstol Pablo a dar un espaldarazo. Eso es lo que se llama un espaldarazo. Eso sí es un espaldarazo. Le dieron un espaldarazo a Pablo, a Bernabé y a Tito en la obra que ellos estaban haciendo. ¿Sigue? Entonces, la comunión con Cristo es una base suficiente para la comunión con los demás. Nunca debemos excluir a alguien que Dios ha incluido en su pueblo. Así vista de una manera diferente, así tenga algunas formas y algunas costumbres diferentes de hacerlas en la liturgia, en la iglesia, en las cosas, pero si Dios lo ha incluido, ¿quién soy yo para excluirlo? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Miren, la unidad del Espíritu ya está dada, porque todos, sean judíos o griegos, libres o esclavos, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12:13. A todos se nos incorporó en el cuerpo de Cristo. Y la tarea del judío, del gentil, del libre, del esclavo, de nosotros los creyentes, es mantener ese vínculo, ser dinámicos y ser diligentes, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Sigue a las conclusiones. Pablo no accedió a las pretensiones de los falsos maestros. Nosotros tampoco debemos acceder a las pretensiones de los falsos maestros de que quieren agregarle cosas al Evangelio que no son parte del Evangelio. Pregunta para reflexionar. Podemos pensar en ejemplos de iglesias que no están valorando la unidad en el Evangelio, o que están buscando la unidad institucional a costa de la verdad del Evangelio. Es para pensar. En Bogotá hay una iglesia que aparece en un video donde el pastor dijo: y ya ustedes vieron lo que se está haciendo allá, estamos construyendo un spa y un gimnasio, están convirtiendo la iglesia en un club. Y entonces estas personas se están centrando en sí mismas, ya no van a ir al gimnasio, ya no van a ir al spa, lo quieren en la iglesia. Exactamente. Sí, hay una iglesia que Living Room creo que se llama, donde todo es chévere, todo es live, o sea, y se pierde la esencia del Evangelio. O sea, entonces, cuidado con el Evangelio. El Evangelio hay que preservarlo. Ahora, la otra pregunta es: ¿de qué manera estamos teniendo cuidado de los pobres? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos pensando en nosotros mismos? O peor, diría yo, que estamos tan involucrados en los quehaceres diarios de nosotros, en función de nosotros, en función de nosotros, que no tenemos tiempo de pensar en los demás. O sea, nuestras agendas particulares nos absorben de tal manera que no tenemos lugar para orar, para llamar, para pensar. Entonces mucho menos para poder ayudar, que a veces estamos tan metidos en nosotros que se nos olvida que hay dentro de nuestra comunidad gente con necesidades, que están padeciendo. Hay hermanos a veces dentro de nuestra congregación que a veces tienen dificultades para tener el transporte para venir a una celebración, pero a veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces, pero también por otro lado hay un reto para los hermanos, es que cuando estén en necesidad también hablen, comenten su necesidad.
para poderlos ayudar, para poder ministrarle, porque esa es una manera de ministrarnos los unos a los otros. Entonces, cuando yo leo Gálatas 2:10, me confronta, y eso que tiene que ver de acordarse de los pobres. Espero que lo haya animado, lo haya confrontado en esta mañana, y que próximamente en la canasta familiar no tenga que pasar hacia allá sin nada, sino que podamos nutrir eso, esa canasta familiar, y también que no solamente podamos esperar el primer domingo del mes para dar una ofrenda a los necesitados, sino que en cualquier momento de los domingos usted pueda tomar un sobre y depositar una ofrenda por los necesitados, y allí están. Que Dios nos ayude a la luz de estos rasgos y marcas de la unidad cristiana. Señor, gracias. Gracias por el apóstol Pablo, que en esta autobiografía no solamente trata de defender los alegatos que hacían estos falsos hermanos y maestros en contra de él, sino el interés que tenía el apóstol Pablo de que el Evangelio fuese preservado tal como había sido enseñado. Gracias, Señor, por la vida de Pedro y los demás apóstoles, que no le impusieron cargas a los hermanos, sino que dieron un respaldo a la predicación que estaba haciendo el apóstol Pablo entre los gentiles. Gracias porque reconocieron el llamado que había hecho Dios a Pablo, y gracias porque había un reconocimiento del llamado de Pedro y los demás hacia los judíos. Ayúdanos a reconocer, Señor, los llamados que tú haces. Señor, valoramos el trabajo que está haciendo María Isabel allí entre los Yupas, a Alex allí en Reguacha entre los Guayú. Señor, dale la creatividad, dale la sabiduría para poder llevar el Evangelio a estas culturas. Y a nosotros también, Señor, danos la sabiduría para no quedarnos simplemente enfocados en nosotros mismos, sino en poder llevar el Evangelio a otros. Y gracias, Señor, por recordarnos de los pobres. Señor, gracias porque tú nos usas para que a través de nuestras ofrendas podamos suplir necesidades de otros. Señor, gracias por esta palabra en esta mañana, que nos recuerda una vez más el valor del Evangelio, y que el Evangelio trasciende en preocupación por otras personas también, como son las personas que están en pobreza o están en situaciones difíciles o que están experimentando enfermedades, y eso produce una carga económica en sus vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a participar como participaron los hermanos de la iglesia en Roma, de los de Macedonia y de Acaya, para levantar ofrendas, para ayudar a los hermanos pobres allí en Jerusalén. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios nos bendiga y valoremos lo que valora Dios, la importancia de la unidad.